estado viendo anteriormente, bueno, el tema que hemos estado estudiando de hace ya algunos meses es acerca de los ancianos y bueno, acordamos también de que en algunas ocasiones no solamente lo veremos como clase, sino también que en algunas ocasiones lo veremos como predicación, algunos temas como predicación y bueno, algunos otros inclusive lo hemos estado viendo los miércoles, así que vamos a, en esta ocasión, en la predicación de nuestra adoración, hermanos, va a ser respecto a esto. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Lucas capítulo 6, verso 12 al verso 13. Lucas 6, del 12 al 13. Dice la Escritura: en aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ok? Y luego, hermanos, el escritor sagrado, del verso 14 al verso 16, cita a cada uno de estos hombres a los que Jesús escogió como sus apóstoles. Bueno, antes, hermanos, de este tema, estuvimos platicando acerca del estilo de liderazgo de Jesús. Y no tenemos duda, hermanos, de que Jesús es nuestro ejemplo máximo en el liderazgo. Vimos básicamente, hermanos, cómo Jesús, su estilo de liderazgo no fue conforme a los tipos de liderazgo que había en el mundo en aquel tiempo y que hay todavía. También vimos, hermanos, que el estilo de liderazgo de Jesús estaba basado prácticamente en dos cosas. Primero, estaba basado, hermanos, en el servicio. Y segundo, estaba basado en el ejemplo. Sin embargo, además de Jesús, hermanos, es posible encontrar en el Nuevo Testamento muchos otros ejemplos de liderazgo. Algunos ejemplos de estos son ejemplos positivos, es decir, personas que tenían propósitos muy positivos, como por ejemplo, podemos hablar del liderazgo de Bernabé, el liderazgo de Tito, el liderazgo de Gallo, etcétera, inclusive el liderazgo del apóstol Pablo. Cada uno de estos tenían propósitos muy positivos y cada uno de ellos se destacó en algún asunto referente al liderazgo. También, hermanos, podíamos hablar de otros que tuvieron propósitos negativos, como Judas, por ejemplo, como Herodes el Grande, como Herodes Agripa, como Diótrefes, etcétera, quienes también tenían grandes dotes de liderazgo, pero los usaron de manera negativa. Sin embargo, hermanos, los apóstoles constituyen un buen ejemplo del tipo de liderazgo que Dios desea. Jesús, hermanos, cuando los escogió a ellos, no los escogió inmediatamente que los conoció a ellos. Aunque el Señor pudo haberlo hecho porque Él conoce todas las cosas y sabe todas las cosas. Sin embargo, antes que llegara el momento en que Jesús escogiera a 12, hubo muchos otros discípulos que estuvieron siguiendo a Jesús, dentro de los cuales estaban también estos 12, pero junto con otro montón. Así que Jesús, hermanos, pasó todo un tiempo, tal vez un año, algunos creen que hasta un año, 3 meses, para que pudiera llegar el momento en que finalmente escogería solamente a 12 para la tarea especial de hacer el trabajo de predicar y más tarde establecer la iglesia. Es en este momento, hermanos, en Lucas capítulo 6, cuando Jesús escoge a estos 12 y a los cuales Él les llamó apóstoles. La palabra apóstol, hermano, tiene que ver con alguien que es enviado a realizar una tarea específica. En este caso, Jesús escogió a estos 12 y les llamó apóstoles porque los iba a enviar a una tarea muy específica. Los demás evangelistas relatan que los envió a predicar el evangelio, relatan que los envió a predicarle a las 12 tribus de Israel, primeramente. Relata que les instruyó para que no entraran en camino de samaritanos ni de gentiles. También relata que los mandó a sanar a los enfermos. Había tareas muy específicas. Y durante su ministerio especialmente los instruyó acerca del reino de Dios. Y ya antes de que Él partiera los instruyó para que se quedaran en Jerusalén, para que ahí, hermanos, por medio de ellos se estableciera la iglesia. Así que Jesús escogió a estos 12 y, hermanos, Jesús los escogió
porque particularmente, hermanos, tenían algunas cosas positivas para lo cual Jesús, las cuales más bien les servirían a ellos para la tarea que Jesús les asignaría. Así que, aparte del ejemplo de Jesús, los apóstoles constituyen un buen ejemplo del tipo de liderazgo que Dios desea. Cuando analizamos las vidas de ellos, hermanos, y analizamos los hechos que ellos llevaron a cabo en el Nuevo Testamento, eso nos ayuda a ver las características de los líderes que Cristo está buscando. Así que el tema de hoy, hermanos, va a girar en torno a eso. ¿Cuáles son las características de los líderes que Cristo está buscando, basándonos especialmente en la vida y en los hechos de los apóstoles que Él escogió? Y quiero que primero que todo mediten esto. Jesús, hermanos, está buscando hombres que provengan de diferentes contextos. Fíjense esto, hermanos. Dios no se va a valer solamente de hombres que estén preparados secularmente, por decir algo, para llevar a cabo el liderazgo en la iglesia. Dios no se va a valer solamente de personas que tengan una determinada profesión, por decir algo, u hombres que tengan ciertas características muy especiales, como por ejemplo el saber sobre determinadas cosas, o provenir de determinadas familias, o provenir de determinados contextos sociales o políticos. No, Dios no se va a valer de eso. Dios puede usar a personas que provengan de cualquier tipo de contexto, siempre y cuando estos tengan las características que Él desea. Cuando Él escogió a los apóstoles, hermanos, estas personas venían de diferentes contextos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9 y verso 9, fíjese lo que dice ahí. Vamos tantito a Mateo capítulo 9 y verso 9. Y en Mateo 9:9 Jesús, hermanos, escoge a un hombre llamado Mateo. Y dice la Escritura que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesús, por ejemplo, dentro de aquellos que serían sus apóstoles, escogió a personas que eran cobradores de impuestos, publicanos, como también eran llamados estos. Mateo era uno de ellos. También, hermano, escogió a pescadores. Nosotros vamos, por ejemplo, a Marcos 1:16 y encontramos a Pedro, encontramos a Jacobo, encontramos a Juan siendo pescadores. Cuando vamos al capítulo 2 del Evangelio según Juan, el mismo relato, encontramos a Pedro, a Jacobo y a Juan siendo pescadores. Encontramos también a otros más siendo pescadores, y de todos estos Jesús se valió para que vinieran a ser sus discípulos. Pero algo más sorprendente todavía, Jesús no solamente escogió cobradores de impuestos, pescadores, sino también inclusive líderes religiosos. Uno de ellos, hermanos, está relatado en Lucas capítulo 6 y verso 15. Es el pasaje que leímos ahorita, pero ahora quiero que vea el verso 15 de Lucas 6. Y en Lucas 6:15 menciona, después de que menciona a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, menciona a un Simón llamado Celote. Los celotes, hermanos, con Z, no con C de casa, no quiere decir que eran celosos, aunque parte sí eran celosos, pero celotes se les llamaba a un grupo de personas que había en Israel que estaban contra el gobierno romano, religiosamente hablando. Era un grupo religioso, como los fariseos, como los saduceos, pero estos tenían la peculiaridad que estaban preparándose en cierto sentido para levantarse militarmente contra el gobierno romano. Así que era una mezcla de religión y de política en lo que consistían los celotes. Bueno, fíjense cómo Jesús usó personas de diferentes contextos para de ahí, hermanos, escoger a los líderes que Él usaría para establecer la iglesia y para llevar a cabo su ministerio. Hoy, hermanos, Dios usará a hombres de diferentes contextos, sin duda alguna, también para sus planes dentro de la iglesia. La Biblia no habla, hermanos, de personas de un determinado oficio o de ciertas características físicas o intelectuales que la persona tenga que tener para llegar a ser el líder que Dios desea.
No, Dios se va a valer de personas de diferentes contextos. Nuestros contextos, hermanos, sin duda alguna, nos van a ayudar a poder llevar a cabo nuestro trabajo, desde luego que sí, pero no tiene que ser solamente un tipo de contexto. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 4 y verso 10, un pasaje que hemos analizado muchas veces, el apóstol Pedro dijo que cada uno, según el don que ha recibido, es decir, según las habilidades que ha recibido de parte de Dios, debe ponerlos al servicio de los demás. El contexto en el cual nosotros vivimos, hermano, nos va a ayudar para poder llevar a cabo el trabajo que Dios desea que hagamos en la iglesia. Dios se va a valer, al igual que se valió en el primer siglo de personas de diferentes contextos, Dios se valdrá ahora de personas de diferentes contextos para llevar a cabo su obra en la iglesia. En Romanos capítulo 11 y verso 36, tenemos, hermanos, la respuesta del por qué Dios se vale de diferentes contextos. En Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Hermano, quiero que medite usted ahora en esto, hermano varón. Lo que usted es, sus cualidades, sus capacidades que usted tiene, mi estimado hermano, no le pertenecen a usted, son de Dios. Pero algo más, las cualidades y talentos que usted tiene son por Él. Él es el que le ha permitido ser lo que ahora usted es. ¿Es usted un buen electricista? Es por Él. ¿Es usted un buen dibujante? Es por Él. ¿Es usted un buen licenciado? Es por Él. Y es de Él eso, porque de Él, por Él, y ahora termina diciendo, y para Él son todas las cosas. Qué gran error, hermanos, cometemos las personas cuando pensamos que las cualidades que tenemos son de nosotros, y son por nosotros, y son para nosotros. Cuando el apóstol Pablo dijo aquí, porque de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Qué es lo que es usted, hermana? ¿Qué es lo que tiene usted, hermana? ¿Qué es lo que Dios le ha concedido ser y tener? De Él es, por Él es, y para Él es. No para tu propio ni para mi propio beneficio, sino para beneficio de Él, de su obra. ¿Sí? Porque de una sola sangre Él creó todos los linajes de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que habitemos en la tierra, para que busquemos a Dios. La razón de ser nuestra aquí en la tierra, hermano, no es el tener bienes materiales, no es el lograr títulos, no es, hermanos, el tener muchas cosas, no es el quedar bien con nuestra familia. La razón de ser nuestra en este mundo es para que busquemos a Dios, Hechos capítulo 17, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que, hermanos, Dios se va a valer de diferentes contextos, hermanos, y Dios usará hoy hombres con diferentes contextos para que lleven a cabo su trabajo de liderazgo. Los apóstoles, hermanos, fueron escogidos así, hombres de diferentes contextos. Pero hay algo más. También, hermanos, Dios se valdrá de aquellos hombres que estén ocupados. ¿Sabes cuál es, hermano? El mayor pretexto que las personas ponemos para no servir a Dios: estoy muy ocupado. Yo, ser predicador, si yo tengo mi buen trabajo, yo ser predicador, yo tengo mi buen trabajo, yo ir a dar un estudio, yo tengo mucho trabajo que hacer. Bueno, de ese tipo de hombres ocupados es de los que Dios se va a valer para llevar a cabo su trabajo. Dios no buscará, hermanos, a personas flojas para hacer su trabajo. Dios no se va a valer de personas que no quieran hacer nada. Dios no se va a valer de ellos, hermano. Ese no es el plan de Dios. ¿Sí? Conozco a un hermano, omito su nombre, pero conozco a un hermano que cuando vino a la escuela de predicación tuvo que dejar su trabajo. Y cuando iba a dejar su trabajo, sus jefes le decían: no te puedes ir,
Tú eres nuestro mejor elemento aquí, en el área en la que tú trabajas. ¿Cómo te vas a ir? Yo ya tomé la decisión y me voy a ir a estudiar para predicador. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Te doblamos el sueldo de lo que tú estás ganando. Y el hermano ganaba bien. No, el dinero no me importa. Lo que me importa es servir a mi Dios. Personas que están ocupadas son, hermanos, las que toman la decisión de servir a Dios. Dios no se va a valer de personas flojas, hermano. Personas inactivas. Dios no se va a valer de ellas. Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, hermano. Y el que es infiel en lo poco, todavía más será infiel en lo mucho. No va a poder. Fíjense en esto, hermanos. Los apóstoles, al ser llamados, ellos estaban ocupados cada uno en su labor. Mateo, por ejemplo, según Mateo 9:9, el pasaje que leímos ahorita, Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos. Cuando dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, significa que él estaba al frente de aquellos que cobraban los impuestos. Él mismo cobraba los impuestos, por lo tanto, hermanos, Mateo era un hombre ocupado, estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Sí? Jesús no buscó a aquellos que estaban de flojos allí a la orilla de la playa o en la plaza para de ahí escoger seguidores. Escogió a personas ocupadas. Cuando leemos también, mis hermanos, en Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, encontramos a Pedro, a Jacobo y a Juan, y estaban haciendo dos cosas particularmente. Por un lado, vemos que algunos estaban echando sus redes, y por otro lado, otros hermanos estaban remendando sus redes. Note bien, hermano, lo que dice el capítulo 1 de Marcos, verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estaban ellos, hermanos, con sus barcas sin trabajar. Estaban como los pescadores de la Laguna Madre, que, bueno, ustedes no saben de la Laguna Madre, pero yo sí, que están a la orilla de la playa tomando, jugando baraja, o jugando al dominó, o allá en la laguna del Chairel, hermano, ¿verdad? No. Ellos estaban echando sus redes. Eran pescadores que estaban activos, hermano, trabajando. ¿Y qué les dijo Jesús? Vengan en pos de mí y los haré que sean pescadores de hombres. Así que dejando luego sus redes le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, ¿a quién vio? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca. ¿Y qué estaban ellos haciendo? Remendando sus redes para seguir en la labor de la pesca. Dios, hermanos, escogió a personas que estaban ocupados. Los apóstoles, al ser llamados, estaban ocupados. Dios, hermanos, hoy de la misma manera usará hombres que estén activos en su iglesia para el trabajo que la obra del Señor requiere. Personas que estén activas. Así que entonces, hermano, si tú tienes trabajo y tienes mucho trabajo, aparte de darle gracias a Dios, piensa que una persona como tú es la que Dios está buscando para que sirva en su reino. Una persona como tú es la que está, porque así es el tipo de personas que Dios buscó. ¿Sí? Además de eso, hermanos, Dios no va a llamar a personas inactivas en la iglesia. La iglesia tiene que reconocernos como personas que estamos trabajando en su reino. Cada uno desde su trinchera. Cada uno haciendo lo que puede, dependiendo de los talentos que tengamos en nosotros. A ese es el tipo de personas que Dios llamará. Dios permitirá, hermanos, que aquellas personas que son llamadas por Él, que están ocupadas, desarrollen talentos en la medida que estemos activos en la iglesia. Una gran enseñanza de Mateo capítulo 25. Mira, vamos a Mateo 25. Cuando Jesús enseñó acerca de la parábola de los talentos, resalta ahí en el verso 29. En el verso 29, hermanos, habla de lo que Jesús dijo después de que aquel hombre, hermanos, había escondido su talento. ¿Qué dice el verso 29 de Mateo 25? Porque el que tiene le será dado y tendrá más,
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús, previo a eso, dijo en el verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Sí? Quitadle ese talento a aquel que tenía solamente uno y que se lo diera al que tenía ¿cuántos? 10 talentos. ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, Jesús dice, porque al que tiene le será dado. Si usted está ocupado en la iglesia, adivine qué va a hacer Jesús. Más trabajo le va a dar en la iglesia. Si usted está ocupado en lo secular, usted también puede trabajar en la iglesia, porque al que está activo, más actividad se le dará. Luego dice, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Usted está activo en la iglesia, pues más vale que se ponga activo, porque aún lo que usted pueda hacer en la iglesia puede ser que el Señor se lo quite. ¿Cuántos años tiene la iglesia, hermana? ¿Cuántas veces has dado una clase a los niños? ¿Cuántas veces ha hecho algo por el Señor? Tenga cuidado, a lo mejor lo que usted tenía ya se lo quitaron y se lo dieron a otro. ¿Sí? Jesús se valdrá de personas que estén activas, especialmente para el asunto del liderazgo. Dios no va a querer que pongamos como ancianos de su pueblo, como guías de su pueblo, como pastores de su pueblo, a personas que estén activas en la iglesia. Deben ser personas, hermanos, que la iglesia esté viendo como ejemplo de trabajo. Así que entonces, Dios escogerá, llamará a personas, hermanos, para que lleven a cabo el liderazgo en su pueblo, personas que provengan de contextos diferentes, pero también personas que estén ocupadas, especialmente ocupadas en su reino. Así que basta ya de decir, hermano, que tengo mucho trabajo, que no tengo tiempo para no servir a Dios. Bueno, ese es el tipo de personas que Dios busca, personas que estén ocupadas, porque Él quiere personas activas en su reino, y una persona que está activa afuera, por lógica debe estar activa en su reino también. Pero si usted y yo no podemos hacer nada o no queremos hacer nada, bueno, eso es porque nosotros no queremos, no porque no podamos. Tercer cosa. Bueno, también, hermanos, se me olvida picarle a esto, ¿no? También las características que tienen aquellos líderes que Cristo está buscando, hermanos, son hombres que tengan el deseo de servir. ¿Sí? Hombres que tengan el deseo de servir. Los apóstoles, hermanos, dejaron todo para seguir a Jesús. Otra vez, vea nuevamente Mateo capítulo 9 y verso 9. Jesús pasó por ahí y vio a un hombre llamado Mateo, también llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ven y sígueme. Y él al instante, dejando aquel puesto que tenía, fue y lo siguió. Un hombre que estaba dispuesto a servir a Dios. Este es el gran problema. Muchos no estamos dispuestos a servir a Dios. Mateo, hermanos, estaba sentado al banco de los tributos y dejó su trabajo, un trabajo que inclusive era lucrativo, y era lucrativo, hermanos, porque aquellos que se dedicaban a cobrar impuestos ganaban mucho dinero en aquel tiempo, porque algunos de ellos inclusive llegaban al punto de extorsionar a las personas, cobrar de más inclusive. Así que era un negocio bastante lucrativo. Yo me acuerdo, hermano, voy a hablar por él porque él no está aquí, pero me acuerdo del hermano Pancho Morales, el papá de nuestro hermano Paco, cuando él conoció el Evangelio. Él tenía un negocio lucrativo, tenía una buena tienda, hermanos, donde vendía todo lo que se vende en una tienda, especialmente cerveza. Pero cuando él obedeció el Evangelio, él tuvo que dejar de vender cerveza porque eso ya no era propio de un cristiano. Así que dejó de vender cerveza, dejó de vender cigarros, su negocio se vino abajo, porque era lo que lo mantenía. Pero a él no le importó. Él hasta hoy sé que es un miembro fiel de la iglesia. Paco es el resultado de ello. Aquí está con nosotros. Él no se reúne con nosotros, ¿verdad? Porque no está aquí en Monterrey, pero ¿dónde está? Él se reúne en la iglesia, hermano. ¿Sí? Bueno, personas
que estén dispuestas a dejar cosas para servir a Dios son de las que Dios se va a valer para que sean líderes en la iglesia. ¿Sí? Los pescadores, hermanos, también, si volvemos nuevamente a leer Marcos 1, 16 al 20, los pescadores dejaron sus barcas, los pescadores dejaron sus redes. Y algo todavía más interesante, hermanos, lo podemos contemplar ahí en Marcos capítulo 1, versos 16 al 20. No solamente, hermanos, dejaron sus barcas y sus redes, algunos de ellos inclusive tuvieron que dejar su propia familia para poder hacer este trabajo. Dice en el verso 20, y luego los llamó, está hablando de Jacobo y Juan, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos hombres inclusive dejaron a su propio padre. ¿Qué edad tenía el padre? Pues no, le aseguro que no era un jovencito, pues que los apóstoles eran ya personas mayores de edad. Tal vez eran jóvenes todavía Juan y Jacobo, pero su padre debió de ser una persona mayor, que tal vez necesitaba la ayuda de ellos para llevar a cabo aquel trabajo de la pesca. No sé si alguien se ha dedicado a la pesca aquí, hermanos, pero las personas que se dedican a la pesca trabajan duro para poder sostenerse y poder hacer de la pesca una forma de vida. Tú conoces la pesca, ir a echar la ramita nada más, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La caña, tantito, y si sacas, qué bueno, y si no sacas, pues no pasa nada. Pero los pescadores que se dedican a eso, ellos echan sus redes, sus trasmayos, como le decimos nosotros, y si no pescan nada en la noche, pues no va a haber qué comer, porque esa es su manera de vivir. Así que, fíjense hasta dónde pudiera tener problemas Jacobo y Juan por dejar a su padre, pero a ellos no les importó eso, no que fueran descuidados con él, sino que estaban poniendo en orden las cosas como deberían de ser. Así que Dios se va a valer de hombres, hermanos, que estén dispuestos a servir. Ninguno de ellos, hermanos, fueron obligados a esto. Jesús solamente usó las palabras, ven y sígueme, y ellos le siguieron dejando las demás cosas. Dios hoy en día, hermanos, va a usar hombres en su iglesia que de igual manera estén dispuestos a servir, no por obligación, sino porque voluntariamente desean eso. Hablando específicamente de liderazgo, Dios está buscando hombres, hermanos, que estén dispuestos a guiar a otros, a enseñar a otros. Mire lo que Pablo escribió, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 2. Estas palabras se las dice Pablo a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios, hermano, está buscando hombres que tengan ese deseo de enseñar también a otros, de guiar también a otros. Hombres que estén dispuestos, hermanos, a servir de esta manera. Hay personas, hermanos, que hacen bien su trabajo, para Dios inclusive, pero no están dispuestos a enseñar a otro cómo hacerlo. A veces por egoísmo, a veces por flojera, hermano, pero Dios desea que nosotros, no solo nosotros estemos dispuestos a servirle a Dios, sino que también estemos dispuestos a servirlo a los demás. Y una forma de servirle a los demás es enseñándoles a hacer aquello que es correcto. La manera correcta de llevar las cosas en la iglesia, particularmente cuando se habla de liderazgo, esto tiene mucho que ver con este asunto. Así que, hermanos, Dios se va a valer de hombres que estén dispuestos a servir, no por obligación. Número 4, hermanos. ¿Qué características tienen los líderes que Cristo está buscando? Hombres que provienen de diferentes contextos, hombres que están ocupados, hombres que tengan el deseo de servir, pero también hombres que estén dispuestos a ser entrenados. Hombres que estén dispuestos a ser entrenados. Los apóstoles, hermanos, fueron entrenados por Jesús para la obra que harían. ¿Sí? Hermanos, los apóstoles invirtieron tiempo en ello, 3 años y medio.
3 años y medio, hermanos, fue su entrenamiento. Ellos anduvieron desde el principio del ministerio de Jesús después de su bautismo hasta su ascensión al cielo, y todavía le siguieron estando en la iglesia. Fueron instruidos por el Señor, hermanos. En Mateo capítulo 5, verso 1 y 2, el inicio del ministerio de Jesús está ahí. Y dice la Escritura ahí, hermanos, que cuando vio las multitudes que le seguían, entonces tomó a sus discípulos y se fue al monte. Y ahí en el monte abrió su boca y les enseñaba. Y ahí, hermanos, vamos a dejar que Axel se siente. Y ahí, hermanos, ahí en el monte les empezó a enseñar. Y les enseñó, hermanos, uno de los sermones más grandes de Cristo. ¿Por qué les enseñó esto, hermano? Porque llegó el momento en que ellos necesitaban empezar a ser instruidos, entrenados acerca del reino que sería establecido. Así que ellos fueron instruidos. Ellos aprendieron a orar. Ellos le preguntaron al maestro: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, ustedes orarán así: Padre vuestro que estás en los cielos. Lucas capítulo 11, verso 1. También, hermanos, aprendieron a predicar el evangelio. En Marcos 1:17 dice que Él los llamó para que fueran pescadores de hombres. Eso significa que los enseñó a predicar. Más adelante en Mateo capítulo 10 y verso 5, cuando son llamados a ser apóstoles, ellos fueron enviados a predicar el evangelio del reino. Oye, hermano, se necesita también de hombres que sean enseñados y que sean entrenados en el liderazgo. En 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 14, fíjate lo que Pablo dijo ahí. 2 de Timoteo 4:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, pero procura, más bien, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero que usa bien la palabra de verdad es un obrero que ha sido entrenado, que ha aprendido, que se ha enseñado en las cosas de Dios, hermano. Hoy Dios desea hombres que estén enseñados y entrenados, particularmente en el liderazgo. Ellos, hermanos, deben aprender del Señor por medio de las Escrituras. Ellos deben entrenarse practicando lo que Jesús nos enseñó por medio de la Biblia. Así que entonces, hermanos, Dios requiere de ese tipo de hombres. Además de eso, también debo decirle que Dios desea hombres que estén dispuestos a obedecer a su maestro. Ese es el gran problema, hermano. Cuando hablamos de establecer ancianos en la iglesia, ¿por qué no lo hacemos? Porque decimos, bueno, no hay varones que cumplan con esto. ¿Y sabe muchas veces por qué? Porque los varones, hermanos, no nos hemos dedicado a obedecer realmente al Señor como Él desea. Los apóstoles, hermanos, fueron obedientes a las instrucciones del Maestro. En Lucas 24, 49 al 52, Jesús les dijo que después de que resucitó, que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Pregunto, ¿ellos se fueron a Galilea? ¿Ellos se fueron a Samaria? ¿Ellos se fueron a Roma? No, ellos estaban dispuestos a obedecer las instrucciones de Jesús, se quedaron en Jerusalén. También, hermanos, hoy Dios desea hombres que sean obedientes al Señor. En Efesios capítulo 4 y verso 22, habla, hermanos, de que debemos despojarnos del viejo hombre. Dios desea hombres que sean obedientes al Señor, obedientes moralmente, que sean capaces de despojarse del viejo hombre que está viciado con los hechos de la carne. Hombres que dejen a un lado la ira, hombres que dejen a un lado el egoísmo, hombres que dejen a un lado la vanagloria, la vanidad, hombres que dejen a un lado el deseo de servir solamente su propia carne, su propio yo. Obedientes a Jesús en todo, hermano. Obedientes también doctrinalmente.
Hombres que se conformen con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, según 1 de Timoteo 6:3. Hombres, hermano, que sean obedientes a Cristo familiarmente. Hombres que estén honrando y respetando a sus mujeres. Hombres, hermanos, que estén dándole a la mujer su lugar como vaso más frágil, como coherederas de la gracia, 1 de Pedro 3:7. Hombres que estén preocupados por la instrucción espiritual de sus hijos, como Pablo lo dijo en Efesios capítulo 6, verso 4, y vosotros padres, críen a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Dios, hermanos, desea hombres que estén dispuestos a ser obedientes a su maestro, pero también hombres que tengan la valentía para enfrentar los retos. Hay un gran reto, hermanos, aquí, el establecer ancianos, el poder, hermanos, organizarnos de una manera mejor, el poder hacer a un lado aquellas cosas que no están funcionando bien. Y sin embargo, hermanos, eso debe quedar en nosotros y debemos hacerlo nosotros. Los apóstoles, hermanos, enfrentaron el reto de la persecución de una manera tremenda. En Hechos capítulo 4, verso 6, ellos fueron llevados ante el concilio, particularmente ante Anás y Caifás. Anás y Caifás, los mismos que llevaron a la muerte al maestro, y no dudarían en ponerlos en muerte también a ellos. Era un reto difícil predicar en Jerusalén por las acechanzas del concilio, naturalmente que sí. El reto consistía, hermanos, en que probablemente ellos enfrentarían la muerte. Ellos enfrentarían la muerte. Por lo tanto, hermanos, fue un reto difícil. Un reto difícil. Mire ahora algo más. Tuvieron la valentía para predicarles. En Hechos 4, versos 9 al 14, ellos tuvieron valentía para predicarles inclusive al mismo concilio. El reto, hermanos, también de seguir predicando, aparte, aún en medio de ser amenazados. En Hechos 4, 17 al 21, vemos que los apóstoles fueron mandados a no hablar más en el nombre de Jesús. Y sin embargo ellos llegaron a la conclusión que era más importante obedecer a Dios que a los hombres. Oraron a Dios, hermano, para que les diera valor. En Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. No oraron para que Dios quitara las amenazas. No oraron para que cayera fuego del cielo y quitara a los del concilio. Oraron para que Dios les diera valor para enfrentar el reto de la persecución, el reto de predicar la palabra en medio de la persecución. El reto de seguir predicando a pesar de ser azotados. En Hechos capítulo 5 y verso 40. Oye, hermanos, Dios desea hombres valientes también, hombres valientes para enfrentar los retos que tiene la iglesia. Valientes para predicar y expandir el evangelio por el mundo, hermano. Valientes para sacrificar cosas en la vida a cambio de servir a Dios. Valientes, hermanos, para sacrificar nuestro carácter. Valientes para sacrificar, hermanos, inclusive nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras capacidades, esas que solo has usado para servirte a ti mismo y no para servir al maestro. Dios, hermanos, desea hombres que tengan valentía para enfrentar los retos. Hombres que sean también capaces de cumplir sus tareas. Los apóstoles, hermanos, cumplieron su tarea. Cuando el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, que ahí serán investidos de poder desde lo alto, ellos cumplieron esa tarea que les encomendó. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Su tarea de establecer la iglesia también la cumplieron. Jesús le había dicho a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. En Hechos capítulo 2, verso 10, ahí Pedro empezó a predicar el evangelio y la iglesia fue establecida. Cumplió la meta que el Señor le puso. Su tarea de predicar el evangelio empezando desde Jerusalén. En Hechos 2 lo hizo. Su tarea de llevar el evangelio a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra también. En Hechos 9:32 lo vemos, hermanos, por las regiones de Judea y de Samaria, predicando al apóstol Pedro. Y en Hechos capítulo 10 lo vemos, hermanos, yendo hasta Cesarea para predicarle al primer gentil, a Cornelio. Así que Dios desea hombres que cumplan su tarea como los apóstoles lo hicieron.
En Colosenses capítulo 4 y verso 17, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosas y les dice: mirad, díganle a Arquipo que mire que cumpla su ministerio. ¿Cuál es tu ministerio, hermano Rolando? ¿Cuál es tu ministerio, hermano Estanislao? ¿Cuál es tu ministerio, hermano Ezequiel? ¿Cuál es tu ministerio, hermano Ángel? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es el ministerio de cada uno de nosotros? Eso depende de tus cualidades, de tus talentos. Bueno, Pablo te dice: quítale el nombre de Arquipo. Quítale el nombre de Arquipo y ponle: díganle a fulano de tal que cumpla su ministerio, que termine la carrera. Pablo dijo: yo he acabado la carrera y por eso me está guardada la corona de la vida. ¿Qué pasaría si el día de hoy partiéramos de este mundo, hermano? ¿Pudiéramos decir que cumplimos la carrera? ¿Que cumplimos nuestra meta? ¿Que cumplimos nuestro ministerio? Bueno, Dios se va a valer de hombres que sean capaces de cumplir sus tareas. Y por último, hermano, Dios se va a valer de hombres que sean capaces de ser ejemplo para los demás. Los apóstoles, hermanos, deberían de ser la luz del mundo. En Mateo 5, 14 al 16. También les dijo que deberían de ser la sal de la tierra, hermano. Mateo capítulo 5, verso 13. Luz del mundo y sal de la tierra, hermano. Son dos frases que lo que dan a entender es que nosotros debemos ser esas personas que sobresalen, que son ejemplo para los demás. Particularmente en Mateo 5, verso 16, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. ¿Cómo es nuestra luz? Si la luz es tinieblas, cuanto más las tinieblas mismas. Dios se va a valer, hermanos. Dios se va a valer de hombres que sean ejemplo. Los apóstoles deberían de ser también la sal de la tierra, así que de la misma manera nosotros, hermanos, debemos de ser ejemplo para los demás. Pablo le dijo a Timoteo que él debería de ser ejemplo de los creyentes, 1 de Timoteo 4:12, en palabra, en amor, en fe, en conducta. Bueno, quiero terminar diciéndole esto, hermanos. Después de cerca de 2000 años, hermanos, de la iglesia, nadie puede dudar del liderazgo efectivo de los apóstoles. Nadie puede dudar de eso. Porque partiendo solamente de ellos 12 como grandes líderes de la iglesia y de otro grupo de personas que todavía estuvieron con ellos cuando la iglesia empezó, la iglesia, hermanos, no solamente fue establecida en Jerusalén, sino que el evangelio corrió por todo Judea, corrió por todo Samaria, corrió hasta lo último de la tierra, inclusive hasta San Bernabé mismo. Así que entonces nadie puede dudar del liderazgo de los apóstoles. Sin embargo, hoy en día, hermanos, Dios sigue necesitando hombres como aquellos para la obra de su Hijo. Seremos el tipo de líderes, hermanos, que Cristo está buscando. Si somos ese tipo de líderes que Cristo está buscando, el Señor nos usará, hermanos. Aún siendo hombres de diferentes contextos, siendo hombres que estemos activos en la iglesia, siendo hombres que tengamos deseo de servir, hombres que estemos dispuestos a ser enseñados y entrenados, hombres dispuestos a obedecer al maestro, hombres valientes para enfrentar los retos, hombres capaces de cumplir tareas, pero especialmente hombres que estemos dispuestos a ser ejemplos de los demás. En una frase, hermanos, somos hombres o seamos hombres que estamos o que estemos marcando el rumbo correcto que la iglesia debe tener. Seamos ese tipo de hombres aprobados delante de Dios. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación.